Nosotros vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo con el proceso de vacunación a nivel global y con algunas en específico que han despertado ciertas alarmas. Hay países europeos y de otras partes del mundo que han decidido suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca porque se han detectado casos de coágulos, de trombosis en algunos pacientes que fueron inoculados con esta vacuna. Claro, mientras que en nuestro país se han registrado algunos casos aislados de efectos adversos. Vamos a hablar de este y otros temas a esta hora. Tomamos contacto con la doctora en inmunología de la Universidad de Valparaíso, Caroline Weinstein. ¿Cómo está, Caroline? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Frecia y Sebastián. Muchas gracias, Caroline, por esta invitación. Hola, hola. Bien, ¿qué tan preocupantes son estos hechos que han acontecido en distintos puntos, Caroline, del mundo, ¿no? Que han hecho suspender la vacuna de AstraZeneca en distintas naciones de Europa? Bien, pienso que es importante tener esta medida de precaución. Si hay dudas, ejercer el derecho a suspender la vacunación, estudiar los casos y luego proseguir con la vacunación. Si uno analiza la incidencia de estos casos de problemas de coagulación, es que tienen una incidencia de 2 a 4 casos en 1 millón de vacunados. Y si uno busca cuál es la incidencia de la misma efecto en población no vacunada, es superior. Por lo tanto, eso es una cierta medida de tranquilidad, si bien es cierto que este número de casos se produce en un periodo acotado. Por lo tanto, las aprehensiones de las autoridades tienen sustento y por lo tanto era razonable estas medidas precautorias, estudiar caso a caso estos aproximadamente 37 casos que se han visto, entre los cuales ha habido fallecimientos. Entonces, lo que tienen que determinar los expertos, tanto de la OMS y específicamente de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, es que si realmente existe una relación probada o probable de causa-efecto. Sí, cuando Caroline, uno analiza la teoría... Perdón. Sí, dígame. En ese sentido... estas causas, estos efectos, digamos, que podrían asociarse eventualmente a la vacuna, ¿son considerados graves? Porque hay un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, en un proceso que ha sido acelerado para desarrollar las vacunas a tiempo, habían efectos secundarios contemplados. ¿Este no estaba dentro de esos? Claro, esto va a pasar siempre y no solo para una vacuna que ha sido aprobada en forma, o ha sido desarrollada, mejor dicho, en forma muy acelerada, sino que para cualquier medicamento, durante la fase 3, tú tienes miles de pacientes, 20.000, 30.000, depende del caso. Y en esto tú no alcanzas a detectar todos los posibles efectos adversos. Un efecto tan poco frecuente como este, que sería entre 2 y 4 en 1 millón, en un ensayo clínico que tuvo unos 20.000 pacientes en cada brazo, es difícil detectarlo. Y por eso que existe la farmacovigilancia, y la farmacovigilancia es especialmente cercana en el proceso de estas vacunas y tiene ciertas características especiales y que se sigue con mucho más cercanía a lo que está pasando en la población, pero insisto, esto ocurre con cualquier medicamento y si vamos a la historia, hay medicamentos que han estado en el mercado farmacéutico y han tenido que retirarse porque se detectan efectos adversos durante lo que llamamos la fase 4, que es cuando el producto está en la población total. Entonces, no es sorprendente. Pero insisto que hay que tener calma y tranquilidad hasta que se demuestre la relación causa-efecto por los expertos. ¿Y esto es para suspenderlo de esta manera, como porque iba un país tras otro tomando la decisión? Entonces eso claramente alerta a otras naciones del mundo. Correcto, claro, se produce un efecto dominó, ¿no es cierto? Que si un país ya suspende, el otro empieza a considerarse que va a suspender o no va a suspender. Y ahí han habido distintas reacciones en distintas naciones y cada uno toma sus decisiones. Pero yo creo que siempre hay que estar en el lado seguro. Sabemos que es un traspié dejar de vacunar. 15 días o 10 días hasta que se pueda tener una decisión final puede ser mucho tiempo por la magnitud de la pandemia que estamos enfrentando. Afortunadamente existen otras vacunas. Entonces,
pienso que al suspender temporalmente se hizo lo correcto. Ajá. ¿Y en las otras vacunas no se han detectado casos similares? No. En Chile no hay informes que muestran los efectos adversos y a nivel mundial tampoco se ha visto problemas de trombosis para las otras vacunas que han sido aplicadas masivamente. Y en ese sentido, Caroline, que hablaba de algunas características específicas de AstraZeneca que se preveía que podía ocurrir algo así. Además han sido pruebas más rápidos en el proceso de vacunación mundial, ¿no? ¿Qué lo hace distinto a las otras que va un poco relacionado a la consulta anterior? Sí, esta es una vacuna que es un adenovirus que tiene origen en simios, ¿no es cierto?, que es un virus que normalmente infecta simios. Por lo tanto, desde mi punto de vista, mecanísticamente no había alguna hecho de su composición que pudiera prever que esto pudiera pasar. Yo quizás hubiera tenido más temores con la vacuna de Pfizer, que era una que venía incorporada en una nanopartícula lipídica que tenía polietilenglicol. Allí hubiera esperado más efectos adversos debido a la estructura, la composición, la formulación de la vacuna, más que en esta vacuna que es adenoviral. Hay otras vacunas adenovirales que se han aplicado. Está la vacuna Sputnik, que también se ha ido aplicando y no se ha observado este mismo efecto. Por lo tanto, podría ser una casualidad. Sí. Caroline, hay otro tema que nos gustaría conversar con usted y quizás usted nos puede dar luces también respecto a este caso que ocurrió en San Bernardo, donde se aplicó la dosis de Sinovac a pacientes que en realidad necesitaban la segunda dosis de Pfizer, de la vacuna Pfizer. Desde el Ministerio esta mañana la subsecretaria Daza decía que estaban monitoreando el asunto, que no debería generar mayores problemas, pero usted como integrante del panel de expertos que trabaja en el ISP resolviendo precisamente la aprobación de emergencia para las vacunas, nos gustaría conocer su mirada sobre ese tema específico. ¿Qué tan grave o preocupante es que se haya aplicado por error la vacuna de Sinovac cuando se estaban tratando con la Pfizer? Bueno, los errores siempre son preocupantes. Nos están hablando de que nuestro personal está cansado, que hay temas logísticos que no se están resguardando. Dicho eso, y también que nuestro comité de expertos en su presentación recomendó no combinar las vacunas de distintas plataformas. Esto simplemente porque no hay datos, no hay información. Pero si uno hace un análisis teórico, no debiera tener algún problema de seguridad. Se aplicó primero la de Pfizer, luego la vacuna que está destruida, ¿no es cierto?, que es el virus muerto, por lo tanto es de gran seguridad, por lo tanto un efecto negativo para el bebé no es esperable. Ya ha pasado algunas horas de que esto ocurrió y por lo tanto ya cualquier efecto tendría que haber sido notorio en este momento. Y mi recomendación es evaluar si este bebé desarrolla inmunidad, porque quizás la mayor preocupación, más que en seguridad, porque son dos vacunas seguras, es que si se combinan plataformas, si va a haber desarrollo de anticuerpos, y sería interesante, si los padres lo permiten, hacerle un test en unos 15 días más a este bebé, a ver si sí, en el caso de Villarrica. Caroline, muchas gracias por hablar con nosotros, que tenga buen día. Muchas gracias.